Los dos guerreros solo tenían una pequeña sonrisa cuando se movieron a una gran velocidad que la dimensión donde estaban se partió en dos por lo salvaje de su velocidad, y en microsegundos se veía un brutal impacto de sus puños. De la cual realidad donde estaban fue destruida, cayendo en un lugar infinito, pero eso fue lo de menos, donde le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Los dos guerreros se iban desplazando a unas grandes velocidades con unos salvajes golpes, cada uno de sus impactos generan fuertes ondas de ki. Por ese lugar se veían a dos destellos que se iban impactando fuertes golpes, cada uno poseía una fuerza descomunal. La batalla de los dos había durado unos largos minutos de un fuerte e intenso intercambio de golpes hasta que uno salió disparado y se logró detener en el aire mientras estaba serio. ¿Qué pasa, Saiyajin? Ahora parece que esa sonrisa que antes tenían de arrogante estúpido ya se acabó. No tienes esa misma arrogancia ahora, diría Ryota, el cual sus puños estaban rodeados de poder oscuros. El poder de los caminos oscuros al máximo nunca los he usado, y no será la primera vez con este tipo por el momento. Seguiré como estoy, sé que puedo derrotarlo y así aumentar más mi fuerza, diría Goku cuando sus puños fueron rodeados de un fuego intenso. ¿No piensas aumentar el nivel del poder para que la batalla no sea aburrida como lo está haciendo?, diría Ryota, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. No es necesario, con este poder basta y sobra para ponerte a mis pies las veces que quiera, y lo sabes perfectamente que no todo es poder siempre, diría Goku, el cual ya se había desplazado a una gran velocidad con un fuerte golpe. Él me subestima, pero le voy a demostrar que mi poder no es un chiste, que soy el mejor rey de la calamidad, diría Ryota, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos guerreros, al impactar sus puños, se generó una fuerte onda de ki que se había combinado con los dos poderes, que había sido muy destructiva al mero impacto. De la cual los dos guerreros se empezaron a movilizar a unas salvajes velocidades mientras iban dando unos fuertes golpes. Por donde iban pasando se creaban fuertes ondas de ki por sus salvajes golpes. Los dos tenían una velocidad de fuerza descomunal, pero el mínimo error de uno de los dos podría jugarla a encontrar a su rival o a él mismo. Al final la batalla se decide por el mejor que sepa usar bien las piezas de su poder. Goku lentamente comenzó a tener muchas dificultades al su poder comenzar a caer de nuevo, debido que su cuerpo oscuro nunca había sido llevado al límite, ya que siempre recurre al poder de las gemas, y ahora eso le podría pasar factura en la batalla. Ryota comenzó a tener ventaja en la batalla. Lentamente sus golpes comenzaron a hacer mucho efecto. Al final el poder oscuro no era cualquier poder, era un poder más allá del conocimiento de la mayoría. El poder de la calamidad es el máximo poder que el dios del poder oscuro puedes darle a los guerreros de clase baja, por así decirlo. Los de clase monarca tienen aún más poder, pero eso va por clases. Al final el mundo del cultivo o poder se divide por muchas cosas. Goku sin querer recibió un salvaje golpe que lo sacó disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se creó una inmensa explosión. Goku tenía descontrolado el poder de la creación, que sin querer había creado un planeta bueno, un universo entero en esa realidad. Eso pasaba al guerrero tener un caos, el mar interno de poder, y no poder controlar la furia de su poder. Su poder por momentos da miedo, la verdad, como es capaz de crear sin tan siquiera pensar en crear algo, y ahora ese poder lo sepa controlar sería algo muy loco, pero ahora todo ese poder dentro de él es un caos, y eso me beneficia a mí, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Maldición, que me pasa mi poder, lo siento muy desequilibrado segundo tras segundo, siento que mi poder dentro de poder me abandonará, y si eso pasa la verdad no sé qué pasará en la batalla, diría Goku serio. Se te olvida que aún posees el primer poder que entró a tu cuerpo, el poder de Agamotto, el poder que todos mortales querían, y tú fuiste el segundo ser que lo tuvo, diría Agamotto serio, porque ese poder era muy grande en el mundo mortal. Sí lo sé, el poder de Agamotto fue grande en un tiempo, pero ahora el poder ese solo es un chiste en estos mundos, y lo sabes perfectamente. El poder en este mundo debe ser el mejor, porque ganar o morir, una de las dos cosas llega a pasar si eres un débil, diría Goku serio, mientras se ponía de pie de nuevo. ¿Seguirás subestimando mi poder o esperas que te elimine para que uses tu verdadero poder?, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Jaja, aún no estás listo para ver el máximo poder. Es mejor dejarte en tu ilusión, porque cuando sea el momento de la verdad solo serías una escoria. Al final solo eres un cualquiera, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Así eso piensas de verdad? Ahora lo pondremos a prueba, si eres alguien digno de seguir pisando el mismo lugar, diría Ryota, el cual ya se había movido a una gran velocidad que a su paso generó un caos por su inmenso poder. Goku se sorprendió por eso, que cuando vino a ver ya había sido demasiado tarde, que había recibido un fuerte golpe que lo había salido disparado hasta impactar salvajemente algunas montañas por el salvaje impacto del golpe que había recibido.
¿Ves lo que digo? Tu poder no es la gran cosa, te crees el más fuerte cuando lo único que generas es pena con el actual poder que demuestras, no eres más que una escoria con egos de grandeza, aprende mejor a ver tu lugar, solo eres y serás el segundo, diría Ryota con una pequeña sonrisa. El segundo parece ser otro, intentar ocultarse bajo un reino inferior porque en el tuyo no te quieren por débil y nunca te han querido, ahora vienes a un reino de mortales para creerte el más fuerte y ser el títere de un ser supremo, dime acaso me equivoco, diría Goku, el cual salía de la explosión con una pequeña sonrisa. Claro, te has equivocado en todo, diría Ryota serio, aunque él sabía que todo lo que había dicho Goku solo era más que una cruda realidad. Él nunca fue querido en su reino porque era un débil, su poder no era nada a comparación de los guerreros más débiles, nunca dio la talla y por lo cual fue expulsado de su reino. Jaja, quieres esconderte de una falsa realidad que te has creado, nunca has sido fuerte, solo has superado a unos niños que juegan a ser dioses porque a los verdaderos dioses que hacen te escondes como la gallina que eres, entienda tu lugar, solo eres un estúpido, diría Goku, el cual le dio una infinidad de golpes en tan solo microsegundos. Él se había desplazado a una velocidad sobrehumana. Ryota no pudo ni meter la mano al recibir los salvajes golpes, al estar distraído nunca fue capaz de ver cada golpe que salió disparado hasta impactar el suelo, que se creó una fuerte explosión. Por eso creo que me ha pasado esta vez, diría Goku, el cual había visto dónde cayó el guerrero. Flor carmesí muere en el sendero del fuego, diría Goku, cuando lanzó el ataque a una gran velocidad. A él le había valido al final lo que dijo, que lanzó ese brutal ataque a una gran velocidad. Ryota aún seguía metido en sus pensamientos, no podría creerse que con unas simples palabras había sido humillado, que cuando reaccionó fue demasiado tarde, que el brutal ataque le dio de lleno, que en ese lugar solo se vio una inmensa explosión por el salvaje impacto del ataque. Goku veía eso y el caos que se había generado en ese lugar, explosiones por doquier y el planeta que explotaría en tan solo minutos. En eso un pilar oscuro salió disparado hacia el cielo y el poder que se sentía proveniente de ese pilar es impresionante. Ryota salió con una pequeña sonrisa, ya que ese golpe y ataque sí que habían sido impresionantes, pero nada del otro mundo al final. Aún sigues de pie a pesar de los golpes y ataque que recibiste, eres alguien de admirar, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo podrías durar así? ¿O ya has llegado o guardado todas tus reservas?, diría Goku con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿no crees que no deberías subestimar a tu rival, que eso al final te pasará mucha factura? Es mejor estar alerta y pendiente de tus lados, diría Ryota serio. Si lo que digas solo son palabras de un débil que quiere intentar algo cuando lo único que es una basura, diría Goku serio. Ahora 1000 flechas ancestrales, ahora sentirás el dolor en tu alma y cuerpo, diría Ryota cuando su ataque fue liberado y un poder descomunal se sentía con cada flecha que iba a donde el guerrero. Goku se sorprendió que no fue capaz de reaccionar a tiempo, que no fue capaz de nada, que cada flecha le impactó el cuerpo, que él solo sintió como su alma había sido destruida mientras cayó de rodillas, sin poder hacer nada, sentía como su alma salía de su cuerpo. ¿Qué paz, guerrero del infinito? Ahora no eres más que un simple debilucho con egos de grandeza, diría Ryota, en burla viendo el estado del guerrero. Maldición, como no he sido capaz de ver eso ni de reaccionar para esquivarlo, diría Goku, el cual sentía como su cuerpo estaba muy herido sin poder mover un músculo en lo mínimo. Jaja, que mediocre es verte así, sin poder hacer nada, te ves tan patético, pero bueno, al final así son las basuras, no son más que unas estúpidos con un poder de niños, diría Ryota, el cual veía al guerrero a sus pies. Goku, ponte de pie, no importa adversidad que pasemos, siempre nos ponemos de pie y salimos a luchar hasta la muerte, eso es lo que siempre hacemos nosotros los Saiyajines, no tenemos limitador alguno, te falta poder, te lo creas tú mismo, al final eso nos hace guerreros, cualquier obstáculo debemos superarlo una y otra vez, no rendirte fácilmente, diría Degamoto serio, porque sabía que Goku era un guerrero con una mentalidad muy frágil a su pensamiento. No puedo, no siento nada de mi cuerpo, esas flechas dañaron algunas partes de mi cuerpo, no sé cómo no he sido capaz de ver, eso debería ser imposible, al final mi cuerpo es muy fuerte y ahora se vio frágil, diría Goku, el cual cayó acostado sin fuerzas. Pues siempre habían dependido de las fuerzas de las piedras del infinito y ahora que no las posees te ves como un ser débil que no puede hacer nada más que caer como un estúpido, ponte de pie, no te rindas, ¿acaso tus maestros te enseñaron a rendir?, diría Degamoto, el cual intentaba motivar al guerrero. ¿Qué parte de que mi cuerpo está al límite? Mis meridianos principales han sido impactados como nervios importantes, diría Goku serio. ¿Acaso se te olvida Korra, a quien debes proteger, la cual está en Avalon esperando que llegues a ayudarla a traer la paz en su reino?, diría Degamoto, y eso como darle un golpe en un punto, impactar al guerrero.
Ella no está solo, aunque esté a mi límite los romperé. Soy el Saiyajin del infinito, el guerrero que pondrá de rodillas a todos, no importa quién sea, estará a mi merced como rey. No me dejaré vencer así de fácil. Arde cuerpo, llegamos al límite supremo, despertar de su largo sueño, 24 caminos oscuro, 6 estrellas de bestia. Es hora de ser libres como lo fuimos en el pasado, diría Goku. En ese gran planeta estaba siendo envuelto en un salvaje caos. Por donde vieras el caos que empezaba era inmenso. El poder no paraba de aumentar segundo tras segundo. El poder era inmenso. Los 24 caminos oscuros eran más de lo normal. Los guerreros ordinarios solo podían liberar 12 como máximo, no 24. Eso es sobrehumano para cualquier, y en eso liberar 6 caminos de bestia, eso es peor, un poder salvaje. El planeta terminó explotando por tanto poder que había sido liberado, y eso que no paraba y seguía en aumento segundo tras segundo. El poder iba para arriba. Goku se eleva en el espacio mientras sus heridas habían desaparecido. La furia en sus ojos era notaría. El poder que ahora provenía de él era algo inimaginable para cualquiera. Ryota al ver eso sintió que había hecho la mayor estupidez de su vida al retar a un rey de la muerte como lo es Goku. ¿Qué pasa, Ryota? O mejor dicho, escoria de la calamidad, ya estás con miedo, por eso te tiemblas las patas, diría Goku con una pequeña sonrisa. Imposible, ese poder que es no soy capaz de ni medirlo, su poder sobrepasa mis límites, y eso que él no es la gran caso, no está usando el poder del infinito como se debe, solo el poder oscuro, diría Ryota, el cual no sabía dónde meterse al sentir semejante poder que lo supera por creces, y eso lo ponía en graves apuros. Ese guerrero quería ver el verdadero rey que debemos ser, no ese niño que estaba llorando porque su poder no era nada. Ahora te das cuenta que él no es más que un niño mimado con egos de falso rey. Ahora ponlo a tus pies, demuestra por qué te llaman rey del infinito y futuro gobernante, diría Degamoto con una pequeña sonrisa. Gracias a tu ayuda logro comprender que si me pongo que soy un débil, nunca llegaré a un lado. Debo demostrar quién soy y hacerme respetar mi lugar como rey, no como la escoria que estaba demostrado, diría Goku con una pequeña sonrisa. El guerrero de las sombras que protegía a Goku solo dio una pequeña sonrisa, debido que su protección por el momento no sería necesaria, y se terminó marchando a su reino principal a informar a su rey que el guerrero había despertado el poder de su naturaleza, no olvidar de dónde provenía y quién fue su maestro por mucho tiempo. La bestia del infinito, aunque siga dormida, esa bestia puso a muchas dimensiones en jaque debido a su inmenso poder, y por eso el rey quiere verla despertar de nuevo para una batalla con él. ¿Qué pasa? Tanto miedo te genero, por eso no me atacas ahora, diría Goku, el cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Jaja, miedo por ti, no me hagas reír, el miedo no lo conozco, y tú no serás la primera vez, diría Ryota, el cual se había movido a una gran velocidad que a su paso el caos se comenzó a crear. Este tipo es realmente estúpido, pero bueno, lo estúpido no se lo podemos quitar, creo que es de nacimiento y algo así es imposible quitarlo, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad que a su paso había dejado un salvaje caos. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se creó una fuerte onda de ki que todo a su paso se iba destruyendo por ese gran poder de los dos. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades que por donde vieras ibas a ver a dos destellos darse salvajes golpes. Cada uno tenía una gran velocidad y la fuerza ni hablar, pero ahora se veía un poco pareja. Bueno, si eso era pareja, porque uno tenía una ventaja más clara en la batalla. Goku no paraba de dar golpes tras golpe a unas grandes velocidades que por segundo el espacio y tiempo se detenía, por eso Ryota no era capaz de ver los salvajes golpes que los estaba recibiendo de lleno, que le generaban un fuerte daño, y eso que intentaba defenderse teniendo una capa de puro diamante y oscuridad, pero era destruida por unos simples golpes a unas grandes velocidades. La batalla de los dos guerreros había durado unos largos minutos de un intenso intercambio de fuertes golpes. Goku a una velocidad que volvió el tiempo en cero dio un salvaje golpe a una velocidad sobrenatural hasta para muchos guerreros. Ryota fue impactado por un fuerte golpe que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que a su paso se iba destruyendo todo por el gran poder del impacto a un planeta que le dio el guerrero. Goku veía eso con una pequeña sonrisa, ya que ese golpe había sido muy fuerte y descomunal, ya que no había medido mucho su fuerza en dicho golpe. Mira, lo mejor que puedes hacer es rendirte porque no podrás seguir en batalla, es lo mejor que puedes hacer, diría Goku, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Sabes que nunca me voy a rendir, no importa las veces que caiga, siempre me pondré en pie, no pienso perder ante una basura como lo eres tú, diría Ryota, el cual salió de la fuerte explosión con múltiples heridas en su cuerpo que iban sanando lentamente.
Jaja, ¿es en serio que dices que quieres seguir en la batalla? Es lo más estúpido que he escuchado. Hasta el más inteligente es capaz de irse de la batalla sabiendo que no es rival para mí, diría Goku serio. Si eso no es ser inteligente, eso es ser un verdadero estúpido, porque sé que puede vencer ese poder solo, es por un momento nada más, de ahí se termina y caerás como la basura que eres, diría Ryota serio. Jaja, este poder podría tener fin, sí, pero ahora tengo mucho tiempo para destruirte golpe por golpe, segundo tras segundo, no serás más que un simple rey que pondré a mis pies como al que hice hace poco, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Maldición, su velocidad es impresionante, que no soy capaz de verlo, eso no debería ser posible. Su poder, como dice, no posee algún límite, al final es un guerrero Saiyajin y su poder siempre será el más grande, diría Ryota, el cual se movía a unas grandes velocidades intentando ver al guerrero para no ser impactado por un golpe. Vaya, sí que es una cucaracha que no para de correr, porque me hace perder mi tiempo así, viendo que debo ir a salvar a Korra, aunque sabiendo cómo es no creo que necesite mi ayuda, diría Goku, el cual se movía a unas grandes velocidades, pero no lograba darle el golpe a su rival, debido que él se teletransporta al sentir el golpe de cerca. Maldición, esto se está volviendo más complicado, por más que diga que no, el poder que él tiene es muy grande, que no soy capaz de reaccionar a tiempo a veces, diría Ryota. Ahora presión del rey, cae de rodillas, diría Goku, el cual dejó caer una fuerte presión en el lugar que donde había caído la presión era brutal. Ryota no pudo hacer nada, que cayó de rodillas, sin poder mover en lo más mínimo, sentía como su cuerpo se hunde lentamente en la tierra por la fuerte presión que caía en el lugar. Vaya, lo de ser una rata escapando ya se te terminó por lo que veo, diría Goku, viendo al guerrero. En eso le dio un salvaje golpe a una velocidad impresionante que por donde había pasado había generado un salvaje caos. Maldición, no puedo moverme, ¿cómo es posible esto?, diría Ryota, el cual intentaba moverse, pero cuando lo hizo fue demasiado tarde. El guerrero ya le había impactado un salvaje golpe en toda la cara que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que se creó una fuerte explosión. Goku no paró ahí y se movió a una gran velocidad que por donde pasaba el tiempo era cero, hasta tomar de la cara al guerrero y la comenzó a estrellarla en el suelo una y otra vez, segundo tras segundo. Él no tenía piedad alguno, él tenía como meta derrotarlo porque tenía algo más importante. Ryota no podría hacer nada desde que fue tomado de la cara varias veces, siendo humillado una y otra vez. Él no podría hacer nada hasta que recibió un salvaje golpe en toda la cara que fue enviado a estrellarse salvajemente con el suelo, que se creó una inmensa explosión por el impacto. Creo que esta vez sí me he pasado con él, diría Goku, viendo donde se había generado la fuerte explosión. Él solo tenía una sonrisa por eso que había hecho. No seas nada blando, al final eso te pasará mucha factura en la batalla, debes ser un ser frío y sin sentimientos, lo sabes perfectamente, diría Degamoto serio. Lo sé, pero dime, ¿crees que esa mosca se pondrá de pie de nuevo o por lo menos darme un golpe? No, ¿verdad? No será capaz de hacer nada, su poder no es rival para mí en lo más mínimo, diría Goku serio viendo al guerrero. Yo que tú no me confiara, recuerda que nos pasa por andar así siempre, no la pasamos re mal en cada batalla por confiarnos, diría Degamoto serio. Claro que lo sé, pero este ya está vencido, solo le demuestro su lugar con el mío, ya así aprende a respetar lugares, diría Goku serio. Bueno, si tú lo dices, sabes lo que haces a mí, eso me da igual al final, diría Degamoto serio. Maldición, ahora estoy siendo humillado por este guerrero, no puedo hacer nada. De un segundo para otro la batalla tomó un rumbo muy pero muy diferente, eso es, aunque sea posible, porque para mí no lo es, diría Ryota, el cual se ponía de pie pero sentía como su cuerpo estaba herido y algunos huesos habían sido destruidos. Vaya, aún poseen garras para ponerte de pie a pesar del fuerte daño que has recibido, y te volveré a preguntar, ¿seguirás de pie o te rindes ahora mismo si no quieres morir?, diría Goku, el cual veía al guerrero. La de matarlos es algo muy imposible de que hagas, debido a muchos factores y lo sabes perfectamente, diría Ryota serio, porque pensó que su seguro de vida era Arthur. A ver, déjame pensar, ¿acaso crees que porque Arthur está pidiendo que no te elimine le haré caso a él? No me hagas reír, yo hago lo que quiero, y si quiero ahora mismo te mando a visitar al Rey de la Muerte sin tanto problemas, y lo sabes perfectamente, diría Goku serio. Hasta no verlo, no creerlo, así de simple, te guste o no, aquí el valor es lo que te hace mucha falta, diría Ryota, el cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. ¿Qué valor? ¿Valor para qué? ¿Para hacerte puré? ¿Acaso eso es tan difícil de hacerlo?, diría Goku, el cual ya se había movido a una gran velocidad, dándole un fuerte golpe al guerrero. Ryota no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión por el impacto con el suelo.
¿Ves? No eres capaz de seguirme el paso y ya quieres medirte conmigo. Mejor guarda silencio, porque no eres nada más que una escoria con egos de grandeza, y aprende mejor tu lugar, diría Goku, el cual tomó altura, viendo dónde había caído el guerrero. Él solo tenía una pequeña sonrisa. No puede ser que este tipo ahora sea quien me está poniendo a sus pies. ¿Cómo es posible eso?, diría Ryota en sus pensamientos viendo al guerrero. Bien, seguirás con tus estupidez o ya te das por vencido, diría Goku, el cual estaba serio ya que la batalla se le había vuelto completamente aburrida, o eso creía cuando vino a sentir había sido impactado por un fuerte golpe. Ryota comenzó a moverse a unas grandes velocidades, dándole fuertes golpes a unas salvajes velocidades. Él había sacado fuerzas de donde nadie sabía, ni el mismo creador. Goku estaba siendo masacrado a golpes porque no había sido capaz de verlo en ningún segundo, por lo cual cada fuerte golpe que estaba recibiendo le hacía un fuerte daño, hasta que recibió una descomunal patada en toda la cara que lo envió a estrellarse con el suelo. Ryota no paró ahí y comenzó a lanzar cientos de esferas de ki a unas grandes velocidades, cada una tenía unos grandes poderes. Que al impactar el suelo se estaban creando fuertes explosiones que cada uno poseía un gran nivel que iba destruyendo todo a su paso. Goku se estaba moviendo esquivando las fuertes explosiones que cada uno tenía un poder bestial que se le estaba haciendo muy difícil de esquivar, pero aún así tenía un buen nivel de poder. Pero cuando quise esquivar el fuerte ataque fue impactado de lleno, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder. Esta vez sí termine con tu existencia, diría Ryota serio ya que había dando de lleno el ataque mientras tenía una pequeña sonrisa. Ese ataque fue otro nivel, no puedo creer que no lo haya visto, si era demasiado lento, diría Goku, el cual veía eso serio ya que ese ataque le dio de lleno generándole un daño no gran pero leve. Vaya, aún sigues de pie a pesar de todo lo que te pasó. Eres alguien de admirar, pero dime tu poder, Pandora, por mucho tiempo más, o solo eres una escoria con egos de grandeza, diría Ryota ya en burla, cuando fue disparado por una fuerte patada que recibió hasta impactar el suelo, que se generó una fuerte explosión. Ya cállate, ¿no ves que me desespera cada maldita palabra tuya? Me tiene harto, hablas y no sirves para nada, ya mejor guarda un maldito silencio, diría Goku serio ya que el estrés que tenía ahora era otro nivel. Jaja, parece que el gran guerrero del infinito ha llegado a su paciencia, diría Ryota. Pues con tus malditas palabras que hablas y cada uno no te sirve porque eres humillado una y otra vez, y eso que aún no te he dado buenos golpes, diría Goku serio. Si lo que digas solo sabes hablar, pero con fuerza brutal no te sabes defender, diría Ryota, el cual se ponía de pie serio. ¿Quieres que me ponga serio? Si lo hago, te dejo inconsciente en unos simples golpes, y lo sabes perfectamente, diría Goku, el cual veía el estado del guerrero, que era lamentable según lo que él veía era eso. Jaja, nunca pasará a vender mi alma y cuerpo al rey de la oscuridad por más poder si es necesario y humillarte ahora mismo. Sabes que soy capaz de eso y más cosas, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Sí que tiene que ver, seguirás siendo una mascota como siempre, no has demostrado poder, solo has demostrado lo débil que eres, diría Goku, el cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ryota fue capaz de verlo, pero su cuerpo no dijo lo mismo, que recibió el fuerte golpe de lleno, que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se creó una fuerte explosión por el impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie y se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Goku al ver eso no le quedó de otra que hacer lo mismo, mientras también se lanzó a una descomunal velocidad. Ambos guerreros al impactar sus puños entre sí se generó una fuerte onda de ki, que a su paso todo se iba destruyendo por su gran poder. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades, que a donde vieras los guerreros se iba desplazando y dándose fuertes golpes. Los dos tenían un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que por donde iban pasando solo generaban un descomunal caos. La batalla de los dos había durado unos largos minutos de un fuerte intenso intercambio de golpes. Goku no había sido muy dañado, al final era muy superior y por mucho al guerrero, y eso que él no demostraba su verdadero poder del infinito. Ryota se había sido masacrado a salvajes golpes, que cada uno era muy salvaje, que su cuerpo no podría ni asimilar el daño que le estaba generando. Goku rompió la barrera del tiempo de nuevo y lanzó un fuerte golpe que lo dio de lleno a su rival. Ryota salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se había creado una fuerte explosión por eso. Te estoy diciendo acaba con la batalla, pero eres burro que cuando vengas a verte irá mal. ¿Sabes cómo es el guerrero?, diría Agamotto serio ya que la confianza de su compañero o de su yo era muy mala en este tipo de batalla.
¿Por qué tan nervioso? ¿No ves que tenemos el control de la batalla? Tú no estés así que, dentro de poco acabamos con él, diría Goku, el cual detuvo un veloz rodillazo que iba a donde él. Qué imposible, cómo fue capaz de ver el golpe, eso no debería ser así, diría Ryota, el cual intentó esquivar un veloz derechazo, pero no fue capaz, que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar con el suelo del planeta. En eso ese gran planeta había sido destruido por el salvaje impacto en el espacio. Se veían a los dos guerreros que solo tenían unas pequeñas sonrisas por esa batalla que estaban librando, que no era nada fácil para ni uno de los dos. Ryota, lo mejor que puedes hacer es decir me rindo, tu estado físico es mediocre, la verdad apenas eres capaz de ponerte de pie y lanzar un golpe, ya has llegado a tu límite, es mejor dejar la batalla aquí antes que mueras, diría Goku serio, ya que sabía que el guerrero había llegado a su límite. No, claro que seguiré, no importa si mi cuerpo es destruido parte por parte, yo me pondré de pie y lucharé hasta el fin, y eso lo sabes perfectamente, diría Ryota, el cual intentó liberar más poder, pero su cuerpo dejó de responder. ¿No crees que descuidarte así es una falta grave?, diría Goku, el cual ya le había dado un salvaje golpe en todo el estómago. Ryota había quedado sorprendido por eso, ya que ese golpe no lo había visto en lo más mínimo mientras veía a su rival serio. Goku no se detuvo ahí y le dejó ir más golpe en tan solo microsegundos de su velocidad. Ryota estaba siendo masacrado a golpes, cada uno le generaba un fuerte daño, hasta que recibió un descomunal derechazo en toda la cara, que salió disparado impactado lunas que las iba destruyendo hasta caer en una estrella muerta. Te lo dijo por última vez, rendirse antes que haga un movimiento que no te gustara, y sabes que soy capaz de eliminarte, diría Goku, el cual ya estaba enfrente del guerrero con una pequeña sonrisa. Este guerrero no es de jugar sus movimientos, su fuerza es otro nivel, debo darlo todo en batalla, pero no puedo, siento como cada músculo está dañado, y eso que había liberado el verdadero poder de un rey y estoy siendo humillado. Mis padres tenían razón cuando dijeron que solo fui una basura con egos de grandeza, pero solo era humillado en cada entrenamiento, mi poder nunca creció y ahora está pasando lo mismo, diría Ryota, el cual estaba en el suelo sin poder hacer nada. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Rendirte o seguirás en la batalla?, diría Goku, el cual estaba serio porque no podría bajar tan estúpido la guardia. Seguirá, no importa si mi alma es quemada, deberá luchar hasta el límite de mi cuerpo y alma, diría Ryota, el cual estaba serio. Él se ponía de pie, pero sus piernas temblaban por el fuerte daño que tenía en su cuerpo. ¿Lo dices en serio que quieres? Seguirás, vaya, tienes unas garras de seguir, pero lástima que tu poder no diga lo mismo, y lo sabes, tu cuerpo en unos 2 minutos capaz deje de responder correspondiente caerás inconsciente, diría Goku, el cual veía eso serio, ya que había visto el mi interno del guerrero y estaba destruido, cada meridiano de poder había llegado el límite. Ryota no diría nada más y se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe a una descomunal velocidad que a su paso había dejado un caos por su velocidad. Goku solo veía eso y se preguntó por qué el guerrero no se rendía, si sabía que el nivel de poder era muy diferente, pero no tuvo de otra que le empezó a dar cientos de golpes a unas grandes velocidades. Cada fuerte golpe que estaba lanzando era salvaje y brutal. Ryota esta vez sí que estaba siendo masacrado a golpe, no podría defenderse en lo más mínimo hasta que recibió 2 brutales golpes en el cuerpo, puntos claves del cuerpo, que cayó inconsciente sin poder moverse, su cuerpo estaba al límite y con esos golpes había sido clave para caer rápido. Bien, como es promesa no te eliminaré, pero ellos se van a encargar ahora de destruir esto, diría Goku cuando dio un brutal golpe al aire y la realidad se destruyó, volviendo al mundo real por así decirlo, mientras cayó de rodillas por el dolor que sentía en su cuerpo al llevarlo al límite de nuevo. En eso vio que Arthur aún se seguía divirtiendo con su batalla. Minutos antes de que Goku termina su batalla, nos movemos a donde está Arthur con Kiss y una batalla que se sabe quién ganará, o eso se piensa. Fin del capítulo 138. Espero les haya gustado y no olviden dejar su like para más capítulos de esta saga y los futuros.